Hola, bienvenidos a esta tercera temporada de Hilos de Conciencia y nos sentimos felices de estar de vuelta en casa, en nuestro set. Estoy de nuevo con Melanie y con Chris. ¿Cómo les va? Hola. ¿Qué tal? Yo impresionada de 20 episodios ya grabados, que parece que empezamos ayer, ¿verdad? Decíamos, o yo por lo menos decía hace un ratito, me siento como si estuviera grabando el primer episodio otra vez. Y sí, estamos acá de vuelta y ya pues con una tercera temporada. En la primera pues hablamos de lo que era despertar, ¿verdad? Concientizarnos, lo que implicaba ese chapuzón, cómo poder reconocer esa vocecita, ese Pepe Grillo y todos esos hilos que de alguna manera nos atan, pero que también son grandes aliados si sabemos manejarlos a nuestro favor para llevar una vida más consciente. En la segunda temporada te mostramos que era posible. Te trajimos historias de autodescubrimiento y de transformación de líderes, de grandes maestros y mentores. Tuvimos invitados internacionales, tuvimos algunos locales y la idea era dejarte picado, dejarte motivado, dejarte con la espinita para que tú empieces este proceso de transformarte para contribuir. Entonces hoy vamos en esta temporada, hoy vamos a lanzar esta tercera temporada y vamos a hablar a lo largo de esta tercera temporada de cómo es ese camino hacia la transformación individual, hacia un liderazgo más consciente. ¿Qué implica? ¿Con qué te vas a encontrar? ¿Qué puedes esperar de este viaje? Y te vamos a traer en cada uno de los episodios los retos, las barreras, ¿verdad? Los obstáculos que pueden ir apareciendo en el camino, pero también te vamos a traer recursos y herramientas para que los puedas superar. Sí, también, ¿por qué no? Algo de nuestra experiencia y algunos ejemplos o casos de éxito para seguirte inspirando. Entonces, si tú te quedaste picado después de la temporada 1 y 2 y eres un líder que quiere empezar a contribuir y transformar su organización, pero no sabe cómo, quédate en la temporada 3. Esta temporada es para ti. Así que bueno, estamos. Hablando ¿listos? De transformación, vieron la evolución de Mavi ante el micrófono, ante la cámara, o sea, es una transformación. Ya no me suda, ya no me suda los brazos. Increíble, no. De verdad estoy maravillado de esa evolución y transformación completa. Claro, así hasta el salón. Maravillosa introducción para arrancar temporada 3. Bueno, de ya vuelta total. en casa, sí. Ya. Completamente. Es que con semejante profesor ahí en el sillón amarillo, que así. puedo yo, no me podía quedar atrás. Bueno, está bien. Entonces vieron que sí se puede. Se puede, total. Se puede, en todos los aspectos de la vida, hasta para ser podcastero. Completamente, ya hasta terminología, podcasteros, me gusta. Bueno, entonces empecemos vamos. Con este camino de transformación. Y pues yo creo que quienes acá hemos hecho en algún momento hiking o hemos hecho algún viaje en carretera, lo primero que tenemos que hacer es reconocer el territorio, saber a qué nos vamos a meter, hacia qué escenario o entorno nos vamos a adentrar. Y esto es reconocer el territorio, ¿verdad? Porque a veces tenemos estos mitos o estas ideas de qué implica transformarnos y creemos que es muy sencillo y que es un tema de apagar o encender un switch, o por el contrario, lo vemos tan cuesta arriba que ni siquiera nos atrevemos a dar ese primer pasito. Entonces vamos a empezar por mostrarles un poquito el terreno a las personas que nos están escuchando y con qué se podrían encontrar en este proceso de transformación de su liderazgo y de su transformación personal. Entonces, ¿qué han visto en el camino que se repite o que es común en los caminos de todas las historias que hemos escuchado o de todas las personas que hemos acompañado a lo largo de nuestro quehacer profesional? Yo con lo primero que conecté es, tú decías, ¿verdad? El viaje para contribuir y transformar. Y con lo primero que conecté es con no olvidar que igual siempre vas a estar tú como partícipe, como director, como abanderado de eso que quieres salir a hacer afuera, ¿verdad? Va a implicar seguir en un proceso de transformación adentro. ¿Y por qué lo traigo? Porque creo que es de las primeras cosas que hemos visto que suceden, ¿verdad? Este líder que toma conciencia o este líder que pasa por una situación personal o profesional que
de alguna manera reta sus paradigmas, lo hace percibir la vida, el trabajo de una manera distinta, que hace un proceso de introspección y conecta con propósito, o un líder que está llegando de una organización anterior a una nueva organización y llega con una nueva visión, con una nueva mentalidad, con nuevas ideas, con ganas de hacer las cosas diferente. Y entonces, desde esa experiencia personal viene con toda la inspiración, la energía, las ganas de que otros vivan ese proceso, ¿verdad? De que otros se transformen, de que otros conecten. Y creo que con lo primero con lo que un líder se puede encontrar es, ojo, ese fue tu proceso, ¿verdad? Algo pasó en tu vida que te hizo que tú estuvieras por un lado listo para vivir ese proceso de transformación, o te agarró de sorpresa y en el camino y en la transición tuviste que ir aprendiendo, desaprendiendo, pasando por las barreras, superándolas y tomando conciencia. Pero eso no quiere decir que se vaya a hacer el mismo camino para ese entorno o ese sistema o esa organización que ahora tú quieres ir a transformar o donde tú quieres ir a contribuir. Entonces, lo primero que se puede encontrar un líder en su mapa, ¿verdad? Decíamos, a ver, si este es el capitán del viaje o el capitán del vuelo, tiene que hacer su plan de vuelo e identificar en dónde va a haber tormenta, ¿verdad? En dónde van a haber vientos huracanados, en dónde la precipitación va a ser distinta. Y creo que dentro de ese mapa algo que es importante que puedan mapear es que su experiencia es su experiencia, pero no tiene que ser necesariamente la misma experiencia, el mismo camino y de la misma manera para el sistema y las personas con las que va a participar. Buenísimo. Esa es una. Sí, y yo me voy al tema de por más preparado, por más viajado, por más transformado que uno vaya, me voy a conectar con lo último que decía, con lo que decía Mel. Para mí lo peor es que yo me puedo preparar, puedo llegar sumamente listo, llevar las herramientas, pero tal vez las herramientas no van a ser las que yo necesito en ese lugar. Me voy a topar con la incertidumbre. ¿Será que esta era la medida necesaria? ¿Será que esto era lo que yo tenía que traer? ¿Esto me va a funcionar? Entonces, y en algún momento en los procesos lo hablamos, ¿verdad? No lo que funciona en un lado quiere decir que automáticamente va a funcionar en el otro, independientemente que yo sea la misma persona, ¿verdad? Porque yo me llevo mi proceso, me llevo mi conocimiento, me llevo quien yo soy, me llevo quien yo sigo evolucionando, pero puede ser que no vaya a encajar, y lo traía Mel antes de la plática, puede ser que no va a encajar en el mismo sistema. Entonces, para mí ese es lo que puede que un líder vaya a toparse en una organización, sería la incertidumbre. Me encanta. Primero. Y el hecho de que no hay fórmulas mágicas, ¿verdad? O sea, creo que en Curso de Milagros hay una frase que me encanta que dice que los milagros no se repiten, ¿verdad? Y para mí la transformación es un milagro, si entendemos el milagro como un cambio de percepción, un cambio de mirada, una limpia de lentes, ¿verdad? El poderse observar, relacionar y salir a sumar de una manera diferente. Entonces, los milagros no se repiten, ¿verdad? No hay una fórmula secreta. Y haces el camino al andar, como decía la canción, ¿verdad? En el camino tú vas obrando tu milagro, vas haciendo camino. Y me encanta porque a veces crees que se trata de hacer un copy-paste. Y en algún lugar escuché y leí que estos procesos de conciencia no son un copy-paste porque tú no empiezas el viaje con la misma madurez o en el mismo estadio de conciencia que el otro. Entonces puede que a ti te haya servido el podcast, pero puede que el otro requirió de un totazo y de muchas caídas. Puede que a ti con ver la película se te haya abierto un mundo, puede que el libro sí te haya servido, pero puede que al otro no. Y es porque nunca estás empezando el recorrido desde el mismo lugar. ¿Verdad? No tienes la misma conciencia que el otro cuando empezó el proceso. Por eso es que en este proceso de transformación, si tú quieres contribuir y si tú quieres transformar, a veces hay que dejar de aconsejar, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Porque tu experiencia y tu viaje nunca va a ser igual al del otro. Y por eso otra vez la importancia de conocer y tener muy claro ese territorio y ese mapa. Ya saben que yo los oigo y me echo los viajes hacia el paralelo total, pero me fui un poco a la medicina
¿sí? Y es que no, a pesar de que es de Bayer y por supuesto si es Bayer es bueno, pero es que no todo se resuelve con aspirina, Claro. ¿sí? Entonces no se le puede recetar aspirina absolutamente a todas las necesidades, a todas las incongruencias, a todas las brechas, ¿verdad? A todas las tensiones que hay en una organización. Y por eso requiere más como de la medicina holística, ¿verdad? La que puede ver la totalidad de las variables, la que puede comprender cómo una variable está conectada con otra. Y la que no ¿verdad? trata nada más el mezcla. síntoma, sino que también va a la causa. Así es, la ¿verdad? que no trata el síntoma, sino que se va a lo profundo, al origen, ¿verdad? La que mezcla 3 gotitas de una cosa con 4 gotitas de otra, la que sabe que los síntomas y digamos que las soluciones no son de tómate esto y en 15 minutos se te va a quitar el dolor, ¿verdad? La medicina holística, la acupuntura, todas estas medicinas digamos, como de tradiciones más antiguas, saben que son procesos de largo plazo, que es la contundencia, la frecuencia, la consistencia, ¿verdad? La disciplina. Claro. Después de 3 meses de estarte tomando el té de cúrcuma, es en el que realmente vas a poder encontrar una mejoría y un cambio, ¿verdad? Y es también cómo sostienes esos nuevos hábitos. Entonces, hice esta conexión porque creo que también son cosas con las que se encuentra un líder, ¿verdad? Está bien, pero danos la aspirina rápido, ¿verdad? Y necesito que me quite el dolor mañana. Y no es así. De acuerdo. Entonces, hay incertidumbre, no hay una fórmula mágica, no se repiten estos milagros y no es algo que vaya a atacar un síntoma, que vaya a lograr un resultado inmediato, un alivio inmediato. Es algo que va a requerir entrar a mirar, a conectar, a sanar, ¿verdad? Y que va a llevar su tiempo. Entonces, algo que podemos esperar de estos procesos es que son procesos, no sucesos. Correcto. O sea, y no son lineales. Y no son lineales, y no es algo que te pasó como una manifestación de, bueno, yo fui a este retiro de liderazgo 3 días en un bosque, ¿verdad? Y regresé convertido, renovado, siendo otro. Puede que algunas personas, ¿verdad?, tengan un despertar así de abrupto, pero la mayoría de las veces es un proceso, ¿verdad? Sí. Y no es lineal. Algo que también hablábamos antes de empezar la grabación es que es un proceso inevitable. O sea, yo creo que la transformación en algún momento de la vida te va a llegar porque nosotros hemos venido a la vida a aprender, a sanar, a evolucionar, a ser mejores. Y eso al final es lo que se busca en esta estadía, por corta, por larga que sea. Y también es un proceso que es intransferible, ¿verdad? Yo no me puedo transformar por ti, ¿verdad? Yo no puedo hacer el trabajo por ti. Yo no puedo viajar por ti. ¿Te puedo acompañar en el viaje? Sí, hasta donde tú me lo permitas. Pero no puedo, decía Mel, no puedo hacer los abdominales para que a ti te salgan los cuadritos. ¿Verdad? Entonces, este proceso no lo va a hacer recursos humanos por ti. No lo va a hacer tu jefe por ti, no lo va a hacer la empresa por ti. Y a veces escuchamos mucho esto, es que a mí la empresa no me formó, o es que a mí la empresa no me desarrolló, o es que a mí la empresa no me ayudó, o nunca me dijeron cómo. Y entonces yo creo que es un proceso, un camino además de mucha responsabilidad personal. Sí. Y escuchándote en esto de que no es transferible, ¿verdad? Que no alguien más lo puede hacer por otro, conecté también con que si somos una organización, si somos un sistema, si somos un equipo, no siempre va a ser suficiente con que uno cambie, ¿sí? Sí, es cierto, un elemento dentro del sistema puede hacer que las otras variables del sistema se muevan más o menos, pero es un proceso que no alcanza con que se muevan unos pocos. Claro. Nosotros usamos mucho esta frase de no son las empresas las que se transforman, son las personas dentro de las empresas las que se transforman para que se dé una transformación o un cambio organizacional. Entonces, no solo es nadie lo puede hacer por ti, pero es que si tú no lo haces, el total tampoco cambia. Tampoco cambia, de acuerdo. Buenísimo. ¿Qué más hay ahí por ahí? Yo estaba pensando al escuchar
Y algo que me viene a la mente pensando en esto de intransferible, inevitable, es que tampoco vamos a poder evitar que hayan personas dentro del sistema que también nos quieran impulsar, nos quieran presionar, nos quieran invitar de cualquier forma a hacer ese cambio, ser parte de ese cambio, pero nuevamente regresamos a uno de los principios número uno, y es, si yo no estoy dispuesto, nada va a suceder. Me encantó lo que decía usted, que el líder puede acompañar, la persona puede acompañar, y me acordé de un caso que usted comentaba, donde un gerente general decía, ármeme usted la cultura, ármeme usted el proceso, ¿verdad? Póngame cultura. Póngame cultura. Y es como así, ¿verdad? ¿Desde dónde me está dando a mí esa responsabilidad que le pertenece a alguien más? Y ahí es donde siento que esa parte todavía nos hace falta, y es un principio clave para poder concientizar como líderes que debemos transformarnos de adentro hacia afuera. Buenísimo. Cris, y usted decía, van a haber personas que inviten, que inciten, que motiven, que modelen el cambio, y en ese territorio, digamos que bien parejito, también van a haber personas que lo resistan, que lo Totalmente de boicoteen, acuerdo. que no lo compren, que lo nieguen, que lo peleen, ¿verdad? Que luchen en contra, y no necesariamente por maldad, no necesariamente porque son, ¿verdad?, del lado de la luz o del lado de la sombra, sino porque cada una de esas resistencias, cada uno de ese boicot, cada una de esas batallas tiene su razón y su explicación interna, y en algún momento creo que vamos a ir entrando a eso, Claro. pero si yo soy ese líder que quiere llegar a transformar, tengo que entender que así como voy a tener aliados, ¿verdad?, también voy a tener detractores. De acuerdo. Sí. Y me parece genial la aclaración, porque definitivamente, y no es malo ni bueno, esa es la parte más importante de saber que no es ni el bien ni el mal, Correcto. que inclusive las mismas sombras también aportan. Y que los ¿Verdad? detractores Convertidos muchas son veces son los que mayores más promotores, fuerza total. toman y los mayores Sí. promotores. Claro. Y que además el detractor es, para mí, una figura súper importante, porque aparte de que le aprendes un montón, también es la persona que te afianza la fe y el compromiso en el proceso. O sea, o por lo menos en mi caso, cuando tengo un detractor, es como, ¿me estás diciendo que no? Ok, ahora voy con más fuerza. Uh-huh. Ahora de verdad, como que te lleva a preguntarte qué tan importante es este proceso y este viaje para ti. Entonces, como este testeo permanente y esta renovación permanente de tu compromiso con el proceso. Uh-huh. Y a donde me fui ahora que los escuchaba es, bueno, sí, hay detractores, hay aliados, pero también me fui a pensar, ¿verdad?, que hay gente neutra, ¿verdad? Indiferentes. Sí. Indiferente, ¿verdad? Que, o sea, le puede valer 5, perdón la expresión, el proceso de transformación tuyo, de la empresa y de los demás. Los ateos ¿Verdad? organizacionales. Los ateos organizacionales. Qué buena. Está buena esa. Qué buena Esa está me gustó. Sí, también, ¿verdad? Y entonces al final es como, bueno, puedes ser ateo, sí, pero no estorbes, ¿verdad? O sea, si no vas a sumar, no restes, Uh-huh. ¿verdad? Mantente neutro, ¿verdad? Ya llegará tu momento, pero eso sí, mantente abierto, mantente curioso, ¿verdad? Uh-huh. Eh, O speak up, ¿verdad? O sí. sea, si no crees en esto, contanos en qué crees. Sí. ¿Verdad? Trae la otra perspectiva a la mesa, Claro. trae la otra mirada para entender qué otras cosas hay, qué otras posibilidades hay. Pero si no creo en esto, pero tampoco creo en nada, entonces Claro. sí no estás sumando. Claro, no destruyas al otro, ¿verdad? Sin antes, ¿verdad?, construir o traer también algo en lo que tú crees. Entonces creo que va por ahí. Pero también me fui a pensar que el territorio es, y se me vino a la mente como Tikal, como Petén, como una jungla, porque me imaginé a los detractores y me imaginé allí a los aliados, pero también me imaginé la lluvia. Yo creo que en este proceso y este viaje de transformación a veces te llueve, y te llueve fuerte, Claro. ¿verdad? Entonces tienes que estar, o sea,
tienes que esperar que va a llover, tienes que prepararte para la lluvia, ¿verdad? Y a veces la lluvia es constante, en Guatemala decimos este chipi chipi que está necio, que te cae, que te moja, que no para. Y a veces es un aguacero y escampa y está bien. Entonces, esperar que va a llover. Y también me fui a pensar que en este proceso y viaje de transformación, a veces te puedes sentir solo. Que sepas que a veces te vas a sentir solo porque en el proceso en el que tú te transformas, las relaciones cambian, la forma de ver las cosas cambia, las cosas en las que tú creías cambian, las cosas que tú defendías a muerte a veces dejan de ser tan importantes. Tú empiezas a escoger diferente, tú empiezas a pensar, a hacer, a sentir diferente y eso te puede volver impopular. Y eso te puede volver aburrido y eso te puede volver extraño o raro frente a la mirada de otros. Claro. Entonces, que sepas que a veces te vas a sentir solo, a veces te vas a sentir incomprendido, a veces vas a ser como el pavo real en el reino de los pingüinos, ¿verdad? Tú con tu filosofía zen, ¿verdad? Que vienes del retiro contento, que vienes con tu gestión emocional. Y te ves en un entorno organizacional en donde todo el mundo se tira los platos, se somata a la mesa, se dicen cosas groseras, se relacionan desde la burla, desde el sarcasmo, y tú empiezas a sentir que ya no encajas. Y eso también a veces es parte de este proceso de transformación. Y ojo, no es ahora yo me creo superior o mejor que toda esta gente porque yo ya me transformé y estoy iluminada. No, es ya no empiezo a encajar porque este proceso de transformación implica desaprender, implica soltar, implica renunciar, implica, y me fui al video que vemos de este autor Mendoza, que te mueras muchas veces, ¿verdad? Que mates al personaje que has creado, que dejes de ser la persona que has sido por años, que te reinventes. ¿Sí? Sí, totalmente de acuerdo. Hay que dejarse morir, dice. Dice él, qué aburrido despertar. Repetirse. Qué aburrido despertar y haberse repetido todos los años de tu vida. Todos los años, ¿verdad? Entonces, a veces también este territorio va a ser un territorio hostil, va a ser un territorio solitario a veces, ¿verdad? Pero ojo, que también incómodo. Incómodo. Creo que esa es la palabra, ¿verdad? A mí me encanta esa palabra, incomodidad. Creo que es lo que más sacude. Me fascina. Sí, o sea, es así como, chica, energiza. Porque empieza a invitar a cuestionar, claro. ¿Verdad? Empieza y regresamos a lo que hablábamos en temporada 1. ¿Se acuerdan cuando empezamos a hablar de estos valores ya no son los míos, estas creencias ya no son las mías? Entonces empiezo uno a navegar todo ese mar de incertidumbre, etcétera, sea provocada por el líder, sea provocada por mí mismo, sea provocada por el sistema, pero definitivamente sabemos que ahí va a estar. Y creo que ante esa incomodidad, ante ese no estoy encajando, es en donde están los caminos, ¿verdad? Es, ok, soy yo quien ya no encaja y es momento de buscar un lugar en donde encajo, o hay campo, espacio, patrocinio y ganas de hacer un cambio en esta organización, porque de pronto quienes encajan tampoco es que están encajando cómodamente, pero es que fue la manera que encontraron para poder mantenerse, para poder ser sostenibles en el trabajo, para, digamos, pasarla más o menos cómodo, claro, ¿verdad? Para no hacerse la vida imposible. Y entonces terminaron por aceptar, por sumarse a la rueda que ya venía en ese círculo vicioso. Pero ¿cuántos desencajados, no es desencajado la palabra, pero cuántos inadaptados silenciosos también hay en la organización? Y creo que cuando tú identificas a esos inadaptados silenciosos o a esos que también están incómodos, pero no lo dicen. Que también están incómodos, pero no lo dicen, correcto. Que también están frustrados, que también están modo supervivencia. Como
no sé si es el modo supervivencia o es esta frustración que se la guardan y se la quedan, pero cuando tú encuentras y conectas con esos, ahí es donde puedes también empezar a crear esa coalición y ya no sentirte solo. Ujú. ¿Verdad? Y es a ver, y a ti que, o sea, te veo que estás frustrado, te veo que no es tu natural, te veo que a ti también te molesta y también, ¿verdad? Se te sube la ceja cuando sucede esta broma o cuando sucede este bullying o cuando hay este tipo de comentarios, pero no decís nada. Ujú. Ah, sí, tal vez no lo digo por miedo, bueno, pero es que si somos varios, Claro. ¿verdad? De pronto podemos hacer ya Sí. este dicho de no somos muchos, pero somos, ¿cómo es? No somos machos, pero somos muchos, o no somos muchos, pero somos machos. Pero ir buscando quiénes más están en esa emoción porque se pueden convertir en aliados. Claro, totalmente. Ok, bueno, entonces un camino incómodo, Mm, donde a veces te vas a sentir solo, mm. en donde a veces no vas a ser el más popular, en donde va a haber seguramente crítica, va a haber resistencia. Y ojo que no te estamos diciendo que no te No lo hagas, transformes o claro. que no lo hagas, no te queremos asustar, pero sí queremos prepararte para esta temporada y te vamos a ir trayendo las barreras, te vamos a ir trayendo las herramientas, em, porque creo que a veces estos procesos se romantizan demasiado. ¿Romantizan es una palabra? Sí. ¿Se Sí. romanticizan? ¿Cómo es? ¿Se Sí, romantizan? Sí. Bueno, Aquí no es ustedes son las floricienta, poetas no de es este floricienta, de verdad, no es una telenovela, no todo es color de rosa, no es que se vaya a abrir el cielo y vayan a cantar los pajaritos, eh, es un camino para valientes, ¿verdad? Eh, por eso es que hay más líderes inconscientes que líderes conscientes en las organizaciones, ¿verdad? Eh, porque, bueno, una cosa es que abras camino, que te hagas camino al andar, y otra cosa es que te mantengas en el camino, ¿verdad? Y que sostengas el cambio y que lo vivas con tu ejemplo. O sea, es además un camino infinito porque no Ujú. termina, Es, ¿verdad? es la jornada del héroe de Joseph Campbell, ¿verdad? O sea, solo se convierte en héroe aquel personaje que tenía una vida ordinaria, que fue llamado, ¿verdad? A la misión, que fue llamado a la aventura, que la aceptó y la asumió, pero en el camino tuvo que pelear diferentes batallas, tuvo que vencer a diferentes enemigos, tuvo que enfrentarse a sus propios miedos y sus propios fantasmas y sus Claro. propios dragones internos, tuvo que aprender y transformarse en el camino, ganar aliados, mentores, amigos, recursos, ¿verdad? Y cuando ya está a punto de morir y cuando ya está a punto de darse por vencido, sucede la magia, ¿verdad? Que no es la magia porque sea floricienta, porque sea un cuento de hadas, es la magia que surge de no desistir, de la magia Sí, que de la sube fe del y del propósito, esfuerzo de la de fe la fe. inquebrantable y el esfuerzo extraordinario que hablan Correcto. en este libro de la fórmula milagrosa que a mí me encanta, que Correcto. habla de eso, ¿verdad? O sea, cuando tú tienes esta fe inquebrantable, cuando sigues, cuando persistes, cuando permaneces, ¿verdad? Cuando tienes esta convicción de que es posible, de que hay algo mejor, ¿verdad? Y cuando no desistes, entonces ocurre el milagro. Sí, porque Entonces cuando ocurre la tú magia. crees, creas. Ujú. En la medida de lo que de esa convicción y esa fe y esa firme creencia es en donde está la capacidad de poder crear, ¿verdad? Y ahí termina la vuelta del héroe, regresa a su casa hasta que es llamado a la próxima misión. Por eso es que es infinito. Claro, buenísimo. Bueno, ¿algo más que nos falte de el territorio? Ya, igual vamos a ir entrando en cada episodio a cada uno de los Yo tal vez diría espacios estos del territorio. que es hermoso, es un viaje hermoso. Em, yo diría que es además un camino que vale la pena ser caminado, em, porque aunque se presenten todas estas barreras y todas estas dificultades, em, siempre te encuentras, siempre te descubres, siempre te potencias, siempre te engrandeces. Y al final, entonces, cuando tú te conoces, ¿verdad? Y cuando tú te transformas, entonces te puedes donar,
Y donarte es contribuir, es sumar, es servir. Y para mí eso es trascender, eso es lindo. Entonces, al final siempre van a haber beneficios tan grandes si te animas a caminarlo y si te animas a transitarlo. Y a donde me fui fue al tema de la maternidad y del embarazo y del parto específicamente, ¿verdad? Cuando pasas por todo ese dolor y esas contracciones y ese proceso tan doloroso y luego te ponen al bebé y se te olvida todo lo que pasaste y dices, volvería a tener, no sé si 10 más, pero volvería a tener otro. Seguro que volvería a volver a tener esta experiencia y este momento. Entonces pasa algo así con este proceso. Sí, de acuerdo. Sí. Y lo otro que creo que pasa también, además de todo lo que ya decías, es que te das cuenta que no estabas solo. Claro. Porque si lo lograste, fue imposible que lo pudieras hacer solito. De acuerdo. Bueno, y entonces hablábamos de que tú no empiezas en el mismo lugar de conciencia el camino. O sea, pensando un poco, recientemente alguien en la familia hizo la peregrinación de Santiago de Compostela y como que no todos empiezan en la misma ubicación. Algunos se echan los 100 kilómetros, otros 800, otros hacen el recorrido entero, otros solo van de un lugar a otro, algunos los llevan en furgoneta y en carro, otros van en bicicleta y otros son valientes y caminan. Entonces, si tú quieres empezar este proceso porque algo se movió en ti, porque tienes la espinita, porque estás incómodo, porque decía Humberto Rueda en el capítulo de la temporada 2, llegaste a tu punto de saturación y te hartaste. Y es necesario moverte por desesperación, inspiración o porque sea necesario, la organización te lo está pidiendo. ¿Por dónde empiezas el camino? ¿Por dónde empiezas? Yo, realmente hablando desde mi experiencia, yo empezaría, obviamente, por mí. ¿Y a qué me refiero por mí? Es yo siendo una persona sumamente analítica, energética, etcétera, tanteo demasiado el cómo está la situación, pero tengo que conectar con cuál es la razón o el motivo o el propósito del que tengo que emprender este viaje, ¿verdad? Obviamente eso es un proceso que me lleva a ver no solo digamos, lo que va a provocar eso en mí, pero lo que voy a obtener a cambio de. Entonces, el beneficio, ya sea el aprendizaje, el crecimiento, engrandecimiento, como le querramos llamar, creo que va a empezar por esa conexión que yo tenga con la razón, motivo, circunstancia. Obviamente, desde cómo yo he decidido emprender mis transformaciones, dejando personas que ya no ocupan el mismo lugar, dejando lugares que ya no llenan de la misma forma, energías que no nutren igual, siempre vinculado a yo, mi propósito. Okay. Y conectarlo con, si es organizacional, ¿verdad? Depende, ok, quiero ser parte de. Y si no, pues también está permitido de no serlo. Yo creo que para mí el primer paso es entender. O sea, es imposible querer o pretender cambiar algo, pretender transformar algo, pretender mejorar algo, solo con la visión, sin entender de dónde es lo que tú decías del camino de Santiago, ¿verdad? De dónde estás partiendo. Entonces, creo que hay que entender cuál es la historia, cuál es el contexto, cuál es la realidad, en dónde están paradas las personas, qué sí funciona y hay que mantener, qué es lo que no está funcionando y está debilitando o está limitando las oportunidades. Me fui ahorita al proceso de Design Thinking, ¿sí? Toda la fase de empatía. O sea, yo tengo que poder comprender este proceso de transformación no desde mi mirada,
sino desde la mirada del objeto, del sujeto de transformación. Y en función de lo que quieres lograr también. Y en función no de lo que quieres no solamente de lo que tienes, sino de lo que Correcto, quieres ahí sí la visión, para llegar como a ese punto de vista único y a partir de eso entonces ya poder construir claridad y dirección y estrategia, etcétera. Pero creo que ese es el primer paso para mí en un proceso tanto individual como colectivo. Yo tengo que entender en dónde está el otro. Claro. En dónde está en sus paradigmas, en dónde está en su madurez, en su apertura al cambio, en el tamaño de la brecha. Claro. Y decíamos también parte de lo que conversábamos antes de empezar. Si yo veo que la brecha es tan grande, tan grande, tan grande, lejos de motivarme, de inspirarme, de energizarme, me debilita, me frustra, me asusta, claro. Porque la veo tan inalcanzable y tan distante y tan difícil que tiene un efecto contrario. Entonces, entender de qué tamaño es la brecha, entender cuánta madurez hay, entender con qué recursos cuento, entender cuál es un primer buen paso que muestre sí una ganancia, que dé seguridad, que dé confianza. Entonces, para mí yo diría entender. Buenísimo, me encanta. Entonces, y ese entender se logra desde muchos ángulos, ¿verdad? Y desde, yo lo entiendo como un rompecabezas, ¿verdad? Porque se habló de, bueno, yo me voy a propósito, ¿verdad? Y me voy a visión. Y entonces entiendo qué es lo que quiero, cuál es el sueño, cuál es el fin en mente, dirían algunas metodologías. Pero también entender tiene que ver con lo que Cris decía de, pues hago un análisis de costo-beneficio. Cuáles son los precios a pagar, pero también cuáles son los premios o las ganancias a obtener. Pero Mel después decía, no, pero también hay que entrar a mirar recursos disponibles, ¿verdad? Cuáles ya se tienen, cuáles no se tienen, cuáles se pueden conseguir, cuáles toca salir a buscar. Y también hay que entrar a mirar habilidades con que ya cuento, conocimientos, cuáles ya tengo. Pero también hay que entrar a mirar miedos, ¿verdad? Yo a veces creo que un punto de partida es también hacer un inventario de miedos, ¿verdad? ¿Qué me asusta? Y a donde me fui ahora es a Esteban, ¿verdad? Esteban, mi hijo, hace 2 semanas se graduó de chef, ¿verdad? Tiene 14 años y finalmente pues sacó su diplomado de cocina internacional. Pero lo que la gente no sabe es que, bueno, él era el único niño menor de edad en el proceso, ¿verdad? Sus amigos le llevaban 50 años. Y el último desafío era algo así como el Top Chef o el Master Chef, era te dan un país y tienes que hacer todo. Comida, bebida, postre, entrada, plato fuerte, el emplatado, todo. Y tenías 2 horas para hacerlo. Y la noche antes él entra en un ataque de pánico, ¿verdad? Pánico absoluto. No estaba en casa, entonces pues, tuve que ver cómo lograr que llegara a la casa, calmarlo. Y recuerdo que yo le digo, ¿qué tanto lo quieres? Y me dice, mucho, mamá, nunca me había importado algo tanto como esto. Ok, bueno, entonces vamos a trabajar en llegar allá. Y sé que estás nervioso y sé que estás asustado, pero escribe en un papel todo lo que te dé miedo del día de mañana. Entonces el miedo puede ser un muy, muy buen punto de partida en un proceso de transformación. Me acuerdo que lo primero que él pone en la hoja es mayonesa. ¡Ay, que se le cortara la mayonesa! Que se le cortara la mayonesa, que él tenía que hacer la mayonesa y Esteban es alérgico al huevo, entonces él no podía probarla. Entonces era hacer esto a ciegas. Y él me decía, me da pánico hacerlo a ciegas porque no voy a saber si está salada, si está dulce, si se pasó, si no se pasó y cómo le hago para navegar el miedo. Entonces, ahí me acuerdo que hicimos un ejercicio y digo, ok, ¿qué puedes hacer para eliminar ese miedo? Y me dice, nada, porque o sea, yo no me puedo quitar la alergia. Ok, ¿qué puedes hacer para mitigarlo? Entonces, creo que un punto de partida a veces son los miedos también. ¿Verdad? Y los miedos, cuando tú tomas conciencia, cuando tú entiendes, cuando tú les pones cara, cuando los escribes, ya no se vuelven tan grandotes, tan amenazantes, se vuelven manejables. Y entonces te atreves a caminar. Entonces hicimos este proceso. Al final, pues llamó a la abuela le explicó cómo se hacía la mayonesa, le dijo cuáles eran los tips si se le cortaba y luego practicó.
¿verdad? Practicó hasta las 10 de la noche hacer mayonesa, se le cortó todas las veces en la práctica, pero eso ayudó para que al día siguiente pudiera hacerlo. Entonces, creo que este entender tiene que ver con ir a entender todo, ¿verdad? Entender todo. Y poder hacer una especie de mapa, ¿verdad? Con toda esa información como un puzzle, y a partir de ahí entonces ya tienes el mapa de navegación, ¿verdad? Ok. Sí. ¿Qué más? Sí, qué buen ejemplo. Yo me fui a dos cosas. Es entender todo implica, y no es para hacerlo más complejo, ¿verdad? Sino es para hacerlo más profundo. Sí. Pero implica una mirada filosófica, implica una mirada psicológica, implica una mirada antropológica para entender cómo se ha construido todo lo que se ha construido. Por supuesto que implica la mirada de negocio también, porque ¿verdad? Es parte de la lluvia de la que financiera, que la cuánto me va a costar esto, claro, ¿qué la voy a práctica, perder? ¿verdad? Tiene que estar todas estas, pero también la mirada práctica, porque son las miradas que van a ver en la organización. Y tú hablabas de los miedos, qué buen ejemplo y felicidades para el chef, para el nuevo chef. Y creo que como para reforzar este punto, sí, la importancia de ver los miedos, porque al final ahí es en donde están los puntos de transformación que pueden mover la aguja de la organización o de la persona, ¿verdad? Yo conecté con varias cosas, pero una con la que conecté es el año pasado, cuando yo empecé a hacer mi proceso de terapia. No sé si te vas a recordar. Cuando empecé a hacer un proceso de terapia con mi psicólogo, le digo, bueno, este es el punto, este es el punto, este es el punto, esto es lo que yo quiero trabajar, y de lo que no quiero hablar es de esto. Pues de eso y se mata la risa y me dice, pero tú sabes que de eso es de lo primero que hay que hablar. Claro. Porque mientras no hables y no resolvas esto, ¿verdad? Todo lo demás no se resuelve. Claro, y me fui este año, que estaba haciendo lo de mentores, que este año no estuviste conmigo, pero no sé si ya te conté esta historia. En uno de los talleres levanta la mano un mentí y dice, oiga, está buenísimo el programa, pero ¿solo qué? Yo, en mi primera sesión, porque estábamos hablando de ponerle límites a la relación de mentoría, dice, pero yo en mi primera sesión quiero tener esta conversación con mi jefe. Yo no quiero hablar de nada que sea personal. O sea, yo no quiero hablar de mí en el proceso. ¿Se vale? Y yo, sí, podemos hablar del clima, claro. Pues podemos hablar del clima y de tu descriptor de puesto, pero si tú quieres ir a lo profundo y si tú quieres cambiar, es que no puedes separarte, ¿verdad? Porque estos procesos de transformación automáticamente te implican, te tienes que meter hasta los codos, hasta las rodillas, si de verdad tú quieres que la cosa cambie. Si tú quieres seguir igual, pues sí. Hablemos del Barça y del Real, hablemos de la Liga, hablemos de Argentina y las copas que dicen que se robó. O del proceso, el sistema, la herramienta, el indicador. O pon la mirada en otros, porque eso también pasa. Gente que viene a los procesos de transformación y de coaching a hablar de todos los que no están en la sesión de coaching. Entonces, está bien, pero eso no te va a generar ningún beneficio. Sí. Y ahí, con esto que tú traes, entonces conecto con un siguiente paso, porque tú decías por dónde empezamos. Entonces es entender el todo, y luego es explicárselo y mostrárselo a ese sistema y a esa organización, decirle, este es tu espejo, ¿verdad? O este es nuestro espejo, no tu espejo, porque si yo soy el líder y estoy adentro, soy parte de eso, pero esta es nuestra realidad hoy, ¿sí? No sé, como cuando estamos en el hiking, ¿verdad? O estamos en el viaje y decimos, tiempo, veamos en dónde estamos, vénganse todos aquí al mapa, ¿verdad? Entonces empezamos acá y caminamos por acá y cruzamos a la derecha y 2 a la izquierda, y entonces aquí es donde estamos, ¿verdad? Ah, sí, porque ahí está el árbol que está mostrado aquí en el mapa y ahí está el rótulo. Entonces es compartir ese mapa y compartir ese lugar de donde estamos con todos para generar esa primera comprensión colectiva. Claro, buenísimo, me encanta. Y ya luego entonces vendría que, habiendo hecho ese compartir, que es súper rico porque otros meten su cuchara, otros tal vez se inspiran y deciden sumarse a tu viaje, ¿verdad? Acompañarte, pues ya vendría la parte de priorizar, porque tampoco puedes abarcar todas las avenidas y todas las rutas. Tienes que escoger la ruta, toca encontrar cuál es ese primer quick win o ese punto de palanca que te va a traer más beneficio y que además te va a catapultar, que ojo, no es
necesariamente lo más fácil de conseguir o lo más rápido, pero sí lo que más impacto va a tener y que más va a resonar con todas las otras necesidades. Ahí, a mí se me ocurrió una pregunta y es ¿con qué criterio se escoge y se elige y se definen esas prioridades? Sí, es una buena pregunta, ¿verdad? Porque ahora que me escuchaba decía, bueno, sí, una puede ser velocidad, una puede ser agilidad, otra puede ser impacto, resonancia, ¿verdad? Otra puede ser, no sé, alivio, porque es lo que me tiene más en el hoyo, ¿verdad? Y a donde me fui fue a que, como el viaje es personal, es un matiz muy personal también, ¿verdad? O sea, o por lo menos yo así lo veo. Yo no le puedo decir al otro, no, es que mira, primero atendete la rodilla, si lo que lo tiene reventado es el dolor de cabeza, ¿verdad? No sé. Entonces, creo que hay un matiz personal y hay un matiz organizacional también, y hay que como que empalmar. Pero más allá de si es la rodilla o la cabeza, el criterio es atendete lo que más te duele. Te duele, correcto. ¿Sí? Ese podría ser uno. Por eso la pregunta de, a ver, ¿con qué criterio le podríamos recomendar a una organización o a un líder que quiere transformar un área o que quiere transformar su empresa o alguien que se quiere transformar de manera individual? ¿Con qué criterio elige cuáles son sus prioridades? Bueno, yo eso iba a preguntar, claro, porque realmente también está la matiz organizacional. Claro. ¿Qué pasa si a mí me duele la cabeza, pero a la organización le duele los el pies? El estómago. Sí. Y no, por eso no puede caminar. Entonces, esa es, para mí es la pregunta. Está bueno. Sí. A resolver. Y conecto con la parte de dolor. O sea, yo voy a ir con lo que más me molesta. Y me... ¿Dónde está la hemorragia? Claro, y por más que yo quiera estar ahí, si me duele, lo tengo que atender. Y a lo primero que me fui fue a las taller de bicicletas. Que si se acuerdan, yo quería estar ahí y quería ser parte y está, pero había un dolor más fuerte que el claro. Y pongámoslo, el dolor de no ser parte. Hay que contar la historia. El dolor Estábamos que no ser en un parte. team building y ese señor estaba sentado, pálido, pasando una piedra, dolor. Sí. Estaba en el dilema de si se iba o no se iba del taller. Finalmente decidió que sí se iba. Porque había sido como... Y también, o sea, una hora después nos llama para decir que está en sala de operaciones. Pero ahí también viene, y ahorita que lo estoy narrando, tal vez no era un dolor de no poder estar con ustedes cofacilitando, sino era la alegría que eso me provoca, o sea, la energía que eso da versus un dolor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál atiendo? ¿Lo que me llena, lo que me nutre, lo que me energiza, etcétera? ¿O me voy por el dolor inamovible? Que entonces viene otro tema buena. Ajá. interesante. Yo donde me fui fue, ¿qué es lo que está movilizando o provocando la transformación? O sea, ¿cuál es al final? Por eso hablábamos al principio de que tener claro un propósito, una visión, porque, por ejemplo, si es una organización que se está desangrando financieramente, que está al punto de la quiebra, que está en una situación de hay que estabilizar al paciente porque si no el paciente se muere, pues obviamente nos vamos por estabilizar y por atender la hemorragia y lo que está doliendo y evitar que el paciente colapse. Pero hay otros procesos de transformación que no vienen de un dolor, que vienen de una inspiración. De una inspiración, y entonces ahí pueden ser otros criterios, ¿verdad? Y también me fui a pensar que obviamente cuando uno está en un proceso de organización, y me fui a la metáfora de las mascarillas de los aviones, primero se atiende uno y luego uno atiende al otro. Claro. Entonces, si la organización va por acá, pero yo a lo individual me estoy quedando sin oxígeno, pues primero me tengo que atender yo, porque si yo no estoy bien, yo no voy a poder salir a sumar y a transformar y a colaborar. Entonces, creo que está buena, pero toca como entrar a mirar la situación, qué está empujando la transformación y digamos,
puede que no todo tenga que venir del dolor, ¿verdad? A eso me fui. O sea, de repente hay otros criterios, por ejemplo, me fui a este video de la campana del change management, en donde lo que hay que hacer es tratar de jalar a los early adapters primero, y entonces hay que entrar por quick wins y por ganancias rápidas, porque lo que necesitas crear es un movimiento y masa. Claro. Y entonces probablemente no vayas a atender los dolores más profundos de inicio, porque lo que necesitas es una coalición que te ayude a empujar. Entonces creo que hay que entrar a mirar como caso por caso, por lo menos para mí por ahí iría un poco. Y yo me voy y tal vez ahí es el entender. Es entender si es dolor, claro. Es entender si es inspiración, es inspiración. Si es algo que hay que atender a lo individual o a lo colectivo. ¿De acuerdo? Buenísimo. Bueno, a ver, y ya para ir como, bueno, hemos hablado como de algunas trampitas que van saliendo en el camino, ¿verdad? Porque ya hablamos de por dónde empiezo, ahora, ¿cuáles son estas trampitas y qué pueden esperar en esta tercera temporada? ¿Hacia dónde nos vamos a ir con los otros capítulos? Yo tengo una pregunta, porque ahorita que las escuchaba, quisiera preguntar algo e irme al primer capítulo. Y hay un personaje en el primer capítulo. Yo quiero preguntar si ese personaje que nosotros mencionamos influye en algún momento o es algo que nosotros nos podemos topar. Y es nuestro amigo el Pepe Grillo. Claro. ¿Verdad? ¿Qué tanto puede llegar a influir Pepe Grillo en este proceso? O sea, positiva, negativa, que ya sabemos que no hay pues una o la otra, pero ¿qué tanto incide en la invitación a? ¿O qué tanto va a ser un obstáculo? ¿O qué tanto va a ser un promotor? ¿Cómo pueden saber ellos a la hora de tener su propio Pepe Grillo? Yo parto de la idea de que el Pepe Grillo siempre suma, ¿sí? Porque es la voz de la conciencia. No la del ego. Porque no es la voz del ego. Porque no es la de los amigos que están diciéndole a Pinocho, venite y distraete y perdete. Y eso es súper que lo aclaren, porque yo en algún momento lo escuché muchas veces que preguntaban quién es esa voz del Pepe Grillo. Entonces yo creo que esa aclaración es maravillosa para el tema de conversación. Sí, el Pepe Grillo es el que suma. ¿verdad? El que quiere lo mejor para Pinocho o para esa marioneta o para ese personaje, no desde un lugar de ego, porque lo mejor podría ser, venite a disfrutar, venite a celebrar, venite a no ser disciplinado, venite a salirte con la tuya, pero el Pepe Grillo quiere el crecimiento, ¿verdad? Quiere las virtudes de este personaje, alimenta, acompaña y aconseja a que este personaje pueda estar en su mejor versión, de la manera más alineada, de la manera más coherente. Entonces yo parto del principio de que el Pepe Grillo siempre va a sumar y siempre va a buscar ir hacia el lado de la conciencia, el crecimiento, la evolución y el bien. ¿Qué puede hacer o qué implicaciones tiene ese Pepe Grillo? Para mí la primera que me viene es lo que María Virginia decía de me puedo quedar solo. Porque en la medida que yo escucho ese Pepe Grillo, pues me alejo de las voces de los egos, me alejo de las malas influencias, me alejo de el grupito de los bullies, me alejo del grupito que, aunque son los más cools, ¿verdad? Y son los más populares, quizá no tienen las prácticas más adecuadas, más coherentes, de más valores, etc. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, creo que digamos que otra de las implicaciones que puede tener este Pepe Grillo, y donde sí hay que tener cuidado, es en donde sí, en honor al Pepe Grillo, yo me creo el dueño de la verdad. Claro. Y entonces, que ese ya se va al otro ego, ¿verdad? Es yo soy el consciente, yo soy el que yo bromeaba, ¿verdad? Ya me fui a hacer el viaje al Tíbet, ya medité con los budistas, ya hice comer, amar y rezar, y ustedes pobrecitos todavía no entienden el mundo. Pobres, o están en el mundo. O están en el mundo y yo ya desperté, ¿sí?
Que es el ego disfrazado de del Pepe Grillo. Correcto, sí, de acuerdo. Para mí una característica importante, bueno, dos características importantes de la voz de Pepe Grillo. La primera es que es ecológica. Ujú. Entonces, la voz del Pepe Grillo no daña ni hace daño. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante. O sea, se cuida del personaje, pero cuida de otros también, ¿verdad? Y cuida del entorno. Entonces, para mí eso es súper, súper importante con el tema del Pepe Grillo. Y la otra característica es que el Pepe Grillo siempre es curioso. O sea, para mí el Pepe Grillo tiene una curiosidad insaciable. O sea, trae las preguntas. Nunca asume esta postura de todo lo sé, todo lo puedo o no tengo nada más que aprender, ¿verdad? Entonces, lejos de ser esta voz que sentencia, como una voz de juez, es más una voz curiosa, preguntona, como de niño chiquitito. Creo que en la primera temporada hablábamos mucho de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De traer estas preguntas, ¿verdad? Entonces, para mí, esas son otras dos características de la voz del Pepe Grillo. Y digamos, ¿cuáles son las trampas? Esta arrogancia de pensar que yo ya me transformé o la creencia de los que necesitan transformarse son otros. Apunten, yo les voy a decir cómo. Apunten y yo les voy a decir cómo, ¿verdad? Porque el problema es Juan, Pedro, Paco y Luis, pero yo no estoy ahí, ¿verdad? Entonces yo no me implico, ¿verdad? Siempre, y esto se ve en las organizaciones, en las reuniones en donde la persona siempre habla en segunda y en tercera persona. Es que ustedes, es que ellos, pero nunca dicen nosotros, nunca se meten en la ecuación como parte del problema de la situación. Entonces, esa es una. La otra trampa es cuando el Pepe Grillo, está bien que tengas ímpetu, está bien que tengas sentido de urgencia, pero cuando todo lo quieres para ayer, cuando todo urge, cuando no pausas, para mí el Pepe Grillo te apacha el botoncito de la pausa, ¿verdad? Te obliga a pausar, te obliga a salirte, a extraerte, a mirar desde otro ángulo. Cuando esa voz te mantiene en la vorágine, en el torbellino, no es el Pepe Grillo. Sí. Entonces, esa creo que es otra trampa. Y luego, y esta a mí la tengo súper a volumen, es cuando el Pepe Grillo, cuando hay una vocecita que pareciera ser el Pepe Grillo, pero no es, que te está diciendo que siempre hay que hacer y hay que resolver. Y entonces caes como en esta resolvitis aguda que todo lo quieres resolver todo el tiempo y crees que haciendo te transformas y no necesariamente te transformas haciendo. A veces te transformas trabajando en quién tú eres. La acción a veces no es lo importante, sino el mindset, la creencia, la emoción desde la que sales a buscar el resultado. Entonces, cuando te mantienes ocupado, y esa es una voz que a mí me cuesta mucho acallar, porque yo tengo un problema y lo primero es, ¿qué tengo que hacer para resolverlo? El Pepe Grillo es, no resuelvas, entiende, pausa, busca, pensala, ¿verdad? Y entonces elige y sale a resolver. Entonces esa también creo que es alguna ayuda para saber cuándo es ego y cuándo es Pepe Grillo. Genial. Bueno, a ver, ¿y cuáles son, ya para ir cerrando, esas batallas que sí o sí vamos a tener que ir a pelear en este camino de transformación? Yo voy con una. Para mí, la de la lucha contra la impaciencia, trayendo esto último que yo traía. O sea, para mí es aprender a pausar, aprender a desacelerar, aprender que tu ritmo no es el ritmo de la transformación. A veces vas a requerir ir más rápido de lo que quieres y a veces vas a requerir ir más despacio. Entonces, para mí, por lo menos para mí, una batalla en mis procesos es la lucha contra los tiempos. Ya sea la creencia de no hay tiempo para esto o, ¿verdad? Tengo demasiado tiempo, ¿verdad? Y necesito que pase más rápido. Entonces, para mí es un tema de tiempo,
digamos. Para mí hay un tema de tiempo que no lo asocio con la paciencia que tú traías, pero creo que una batalla que sí o sí no hay que estar dispuesto a no enfrentarla es que la transformación requiere el tiempo de los líderes, ¿sí? Y cuando digo requiere el tiempo de los líderes no basta con que el líder esté en el día del kickoff o en la presentación dando el discurso de bienvenida o las palabras de introducción o el video institucional. El video institucional o al final del proceso en el reconocimiento a todo el mundo y en el resto del proceso y del camino no se le vio. El líder tiene que tenerlo en su agenda. Claro. Si no está en la agenda del líder o si no está en la agenda del equipo de liderazgo, es mejor ni siquiera empezar por ese proceso. Entonces, para mí esa es una batalla. Necesita el patrocinio y el patrocinio no quiere decir préstame tu cara 5 minutos para el inicio y para el fin y tu firma para las cartas y tu foto para los comunicados. Claro. Te necesito como vocero, te necesito como sponsor, como patrocinador, no, como modelador, te necesito como modelo, correcto. Sí. Y además te necesito mostrándome soporte, ¿sí? Necesito que me reconozcas y me reafirmes y reconozcas y reafirmes la importancia de este proceso de cambio, de esta transformación en cada una de las oportunidades que existan y principalmente en cada uno de los momentos en donde se levanten resistencias, indiferencias. Entonces, para mí, el patrocinio y el tiempo de los líderes. Esa es una que sí o sí hay que pelearla. De acuerdo. Y ahí me fui también a que una batalla que te va a tocar pelear es, muchas veces te va a tocar pelear contra los detractores o sacar a los detractores del camino, ¿verdad? Eso no siempre se habla, pero creo que es importante que a veces hay que tener la valentía de saber quiénes sí se van a sumar con un poquito de paciencia, acompañamiento, coaching, y quienes definitivamente no se van a sumar y ser valientes, porque hablábamos antes de la grabación de estos casos de personas que han venido a roles de transformar organizaciones, pero nunca se han convertido. Y el daño que estos personajes pueden traer a la organización, al proceso, a los resultados, y cómo muchas veces los líderes también se hacen de la vista gorda, porque me saca el número, porque me saca el resultado, porque me sostiene el día a día. Y entonces este mensaje que envían al ser tolerantes, ¿verdad? Con personas que están entorpeciendo el proceso de transformación de la organización y de otros, ¿verdad? Entonces, y que le quitan credibilidad. Para mí esa es la batalla de la coherencia. Sí, de la coherencia. ¿Sí? De la coherencia. Si yo digo que este es el camino, si yo digo que estos son los valores, si yo digo que este es el mindset, si yo digo que esto es lo que es importante, valioso y fundamental en esta organización, lo voy a tener que defender ante todo. Claro. Y eso implica tomar a veces decisiones valientes, tomar decisiones difíciles, tomar decisiones dolorosas, claro, pero coherentes. Porque si no hay coherencia se pierde la credibilidad y si no hay credibilidad se pierde la motivación, se pierde el compromiso, se pierde la energía y creo que se pierde el corazón de la gente que sí lo quiere hacer. Claro. Entonces la batalla contra el tiempo. Yo me iría con el tema de coherencia. Coherencia, compromiso, patrocinio, accountability patrocinio. Y el patrocinio. ¿Y a qué me refiero con la parte de accountability? Muchas veces hay líderes que quieren ser solo parte de la transformación bonita. Digamos, las cartas, los comunicados, etcétera, que pongamos entre comillas la parte bonita. Pero cuando toca la parte dura, las conversaciones difíciles, la resolución de conflictos, el traer cosas a la mesa, etcétera, me hago para atrás. Y no quiero estar, pero y eso déjalo esa tú. yo la llamo la batalla contra el miedo. Esa es otra batalla. Sí. O sea, te toca conquistar tu miedo, te toca vencer la mayonesa. Te toca vencer la mayonesa, porque yo a donde me fui también es, te toca
hablar de lo que te incomoda, te toca ser vulnerable, te toca en el proceso admitir que la embarraste, te toca en el proceso decir que no sabes, ¿verdad? Te toca admitir ignorancia, te toca, ¿verdad? Hacer cosas que nunca imaginaste que ibas a tener que hacer. Entonces, también hay que salir a vencer o a conquistar un miedo a la vez, pero hay que salir a conquistar el miedo. Y entonces lo conecto con la palabra que le gusta a Cris. O sea, la batalla de la incomodidad. Claro. Porque como seres humanos nuestra mente está diseñada para rápidamente querernos sacar de lo incómodo y buscar la comodidad y buscar la sobrevivencia y buscar esto. Y los procesos de cambio generan incomodidad. Y hay que aprender a aguantarse esa incomodidad, a vivir esa incomodidad, a aprender sobre esa incomodidad, a verla, sentirla, a vivirla en el músculo, provocarla también. a provocarla y no a huirle. Porque qué fácil es, ay no, aquí estoy incómodo, mejor me muevo y me regreso. Y entonces, ¿en qué momento se cambia y se transforma? Me encanta. Bueno, a ver, aquí podríamos hacer como, no sé, 10 episodios más. Hablando de lo incómodo. Pero por eso es que hay bueno, toda una por eso- temporada. Por eso es que para hay esto. toda una temporada, pero bueno, me encantó este primer episodio, me encantó que estamos hablando del camino y que vamos a empezar a analizar ese paso a paso de la transformación. Entonces, si te gustó, si quieres saber cómo puedes empezar a contribuir y transformar, quédate con nosotros, que en esta temporada se vienen cosas muy lindas. Así que esperamos que haya sido de contribución y de transformación para ti el episodio. Recuerda seguirnos en las redes. Estamos en Spotify y en todas las plataformas de podcast, en YouTube, bajo Hilos de Conciencia. Gracias. Gracias, nos vemos la próxima semana.